Prueba 523. Quiero empezar esta ponencia con 3 epígrafes. Uno de Paul Ricoeur. Si el hombre interpreta la realidad diciendo algo de algo, es que las verdaderas significaciones son indirectas. No alcanzo las cosas, sino atribuyendo un sentido a un sentido. Otro de Iris Zabala, escritora puertorriqueña. La metáfora insinúa sin presentar, sugiere sin explicitar, evoca sin nombrar, alude sin decir. La metáfora habla en forma oblicua, apela a connotaciones laterales. Y el tercero, de Italo Calvino, toda interpretación empobrece el mito y lo ahoga. Con los mitos no hay que andar con prisa. Es mejor dejar que se depositen en la memoria, detenerse a meditar en cada detalle, razonar sobre lo que nos dicen sin salir de su lenguaje de imágenes. La lección que podemos extraer del mito está en la literalidad del relato, no en lo que añadimos nosotros desde fuera. En una introducción a la nebulosa del horror, que vamos a intentar aquí, pues hay un trabajo que nos interesó de François Duvignon, que ofrece una entrada al tema de las etimologías. A mí me gustan las etimologías. De algún modo me funcionan más que ciertos diccionarios que pretenden dar significado. Me gusta encontrar los significados en la historia de cómo se han venido usando los términos. Esta autora nos recuerda, y eso pues lo trabajan extensamente la biología y la psicología, que el miedo es una emoción natural que nos protege, que impulsa la disolución del objeto o situación material que lo produce, sea mediante la huida o el ataque. ¿Sí? Si viene un tigre, pues lo natural es que yo sienta miedo y que me defienda o que salga huyendo, ¿verdad? Se trata de una emoción primaria asociada a lo instintivo, que cumple funciones de supervivencia para la especie. En esa capacidad de sentir miedo nos parecemos al resto de animales. Todos los animales sienten miedo. Pero existen niveles de sofisticación del temor que parecen ser específicamente humanos. Duvignon rastrea la presencia de un horror arcaico en las producciones de nuestra cultura, el mito, la literatura, el cine. Y en esta búsqueda recurre a las etimologías de palabras asociadas al horror, así como sus rastros en la mitología griega, que tanto ha influenciado la cultura occidental. Deimos, el terror, y Phobos, el miedo, eran los 2 hijos de Ares, presentes en el espíritu de los guerreros combatientes y agonizantes. Y Deinon, el horror, los acompañaba. Deimos, para los antiguos griegos, era la personificación del terror. Era hijo de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita. Cicerón, en su De Natura Deorum, lo hace hijo junto al resto de los daimones de Erebo y la noche, mientras que Higino lo cuenta entre los hijos de Éter y Gea. Acompañaba a su padre Ares a la batalla junto con su hermano Phobos, el pánico, y la diosa Emi, siendo los 2 hermanos los aurigas del dios de la guerra. Deimos y otros terribles daimones acompañaron a la Erinia y Tisífone en su afán de volver loco a Tamas, el marido de Zeus. Otro hijo de Ares, Signo, rey de Tesalia, asesinaba a todos los extranjeros que acudían a su corte con el fin de construir con sus cráneos un sacrílego templo para su hermano Deimos. El equivalente en la mitología romana de Deimos era Fuga, llamada también Metus, Formido, Timor o Paula. Phobos era la personificación del temor y el horror. Era el hijo de Ares y Afrodita. Él, su hermano Deimos y la diosa Enia acompañaban a Ares en la batalla, y su equivalente romano era Timor. Tanto Duvignon como otros autores ofrecen panoramas de las huellas de todos estos dioses primigenios en productos culturales modernos, llegando hasta el cine, donde revisa la intención de despertar emociones intensas en el espectador o de recrearlas en la imagen grotesca. En su aclaratoria de términos afines, para la autora
se trasciende el miedo y comienza el horror cuando el cuerpo humano se convierte en objeto. ¿Y cómo ocurre esto? A través de la desfiguración o el desmembramiento. Después este trabajo pues se vuelve más específico y abandona la distinción entre terror y horror, que para mí en este momento es importante. Y hay una autora, Adriana Cavarero, italiana, que desde 2009 inicia un trabajo sobre la violencia contemporánea, sobre todo lo que llaman el terrorismo, las masacres, ciertas cosas que pues son absolutamente modernas. Y nos indica ella una diferencia radical que encuentra para el horror con respecto al resto de los términos asociados al miedo. Pese a que con frecuencia se coloca al lado del terror, el horror manifiesta tener características opuestas. Etimológicamente deriva del verbo latino hórreo, que como el griego friso alude a poner los pelos de punta, la piel de gallina, ¿sí? Sobre todo los cabellos, según un significado que todavía se conserva en el adjetivo español horripilante. El ámbito de significación de hórreo y friso denota principalmente el estado de parálisis, que encuentra refuerzo en el petrificarse del que se congela. No parece, ¿verdad?, lo que hablábamos hace unos momentos de donde nos lleva el miedo. En el terror pues hay movimiento de huida, ¿sí? En cambio aquí en el horror estamos hablando de parálisis, de petrificación. Está inscrito dentro de la constelación etimológica del miedo, hay algo de espantoso, pero hay algo que concierne a la repugnancia. Invadido por el asco frente a una forma de violencia que se muestra más inaceptable que la muerte, el cuerpo reacciona no huyendo, no atacando, sino agarrotándose y erizándose los pelos. Esa es la imagen que me interesa recuperar. Y hay un mito que podemos asociar perfectamente con esa imagen de petrificación y horripilante y pelos, como es la gorgona Medusa. Ella es la cabeza cortada, ante todo repugna su desmembramiento, la violencia que lo deshace y lo desfigura. Porque un cuerpo desmembrado pues está ofendido en su dignidad ontológica. Así que no es la muerte la que genera horror. El horror se produce ante la destrucción del cuerpo como sentido, ante aquellas cosas que podemos catalogar como inhumanas, porque violan unidades semánticas que nos mantienen vivos como sujetos. ¿Sí? Y esto va más allá de la noción de la muerte biológica o de la violencia. Quizá por eso esa tendencia a calificar de inhumanos actos que arremeten contra nociones, objetos y espacios sagrados, rompiendo la ilusión de sentido que sostiene nuestra presencia en el mundo. Ante el horror de la destrucción de todo lo que mantiene colgadas las frágiles amarras del universo que nos brinda la ilusión de seguridad, no hay escape posible, no hay defensa. La petrificación es la única respuesta natural ante la revelación del mal, misterio cuya imagen es intolerable en nuestro sentido. El pánico, otro término asociado al dios griego Pan, a pesar de su asociación con patologías contemporáneas y que va más allá del miedo, es un giro en el extremo contrario, el de la huida, que asociamos con pánico, con Pan. Las estampidas, las huidas colectivas, los desmayos, los desvanecimientos, los aullidos, son manifestaciones todas de una defensa hiperbólica del cuerpo, un escape ante el agobio de los sentidos, una hipersensibilidad, una huida psíquica ante la locura de la destrucción. El horror, en cambio, asociado a la petrificación, apunta a imágenes de parálisis, de estancamiento, casi de destrucción psíquica e imposibilidad de movimiento. La imaginería de la medusa nos sugiere aquello que ocurre cuando se ha perdido toda posibilidad de escapar.
Para quienes no conocen el mito de la Medusa, les puedo recordar que es una entre 3 hermanas, la única mortal de las 3 Gorgonas. Una criatura terrible, mujer con cabellera de serpientes, dientes de jabalí, alas, manos de bronce. Un ser aterrador que habita en los confines de la tierra, donde permanece invisible. La experiencia de mirarla convierte en piedra al espectador. También nos cuenta de Perseo, quien en lugar de enfrentarla, como es propio de los arrojados héroes de la épica griega, la venció armado de una espada curva, sandalias aladas y un casco de invisibilidad, y guiándose por su reflejo en un escudo de bronce. La historia del nacimiento de Perseo es interesante. Danae era una cautiva, hija cautiva por su padre, en una cámara secreta, y fue alcanzada por Zeus transfigurado en lluvia de oro, y así fue concebido el héroe, quien después fue desterrado por su abuelo junto con su madre. Él es quien es retado a traer la cabeza de la Medusa para recuperar el reino y salvar la vida de su madre. Y en esta hazaña es guiado por Atenea, diosa de la sabiduría y la civilización, que le instruye y le explica que no se puede mirar directamente al monstruo, y Hermes, el dios mensajero de los caminos, es quien le presta las herramientas indicadas. Una vez decapitada la Gorgona, emergen de su cuello el caballo alado Pegaso y el héroe Crisol. La cabeza es aún utilizada por Perseo para enfrentar a sus enemigos, petrificando. Luego la entrega a Atenea, quien la porta en su escudo de guerra, como amuleto de protección e instrumento mortífero. El mito, por supuesto, como todo mito, tiene múltiples versiones, muchos hilos que no vamos a poder desentrañar, pero es interesante recordar que se convergen y se contradicen los relatos, y que ahí está un poco la riqueza del mito. La liviandad de una lluvia de oro y la pesadez de la piedra, la belleza cautivadora y el horror paralizante, la sangre que mata y cura, las serpientes y el caballo alado, el poder de petrificar que se mantiene después de la muerte, la cabeza como talismán que protege y asesina, la máscara y el espejo. Son muchos elementos que sugieren a través de su profunda ambigüedad la naturaleza luminosa de la Medusa. Si lo ambiguo es inherente a lo sagrado, el rol de los mitos, como propone René Girard en La violencia de lo sagrado, es generar diferencias y contrastes, mostrarnos ambos rostros de lo sagrado. La otredad imposible, intolerable, aquello que no puede ser representado, lo monstruoso que no podemos soportar. ¿Qué hacer entonces frente al horror? Si seguimos por este hilo del mito y el camino de las artes, de lo simbólico, que es el camino que hemos elegido, no el camino directo, sino el indirecto, pues queremos recordar una propuesta del escritor italiano Italo Calvini en su último trabajo, Un testamento póstumo, porque no terminó, las 6 propuestas para el próximo milenio, que escribió en 1995, donde recuerda en una de esas propuestas a Perseo, concebido por un polvo de oro liviano y fino, imagen inversa a la piedra, tan pesada como dura, símbolo de la eternidad inalterada, destacando la importancia de la levedad, representada por el sigilo y las formas siempre indirectas de abordar el horror, contrarias a la pesadez repetitiva que estanca y detiene la creatividad o cualquier forma posible de movimiento. Calvino se deleita con la liviandad de Perseo, quien se apoya en los vientos y las nubes, lo más leve que existe, para cortar la cabeza de la Medusa sin quedar petrificado. Así como nuestro poeta emprende una lectura del milenio sin certezas, huyendo siempre a la pesadez, la inercia, la opacidad del mundo, que a veces nos agobia, nos deja sin palabras. Frente a la contundencia de ciertos discursos sobre los aspectos más insolubles de la vida, elegimos seguir a Calvino en su valoración de una ligereza que no debe confundirse con frivolidad ni con el abandono, pues propone que hemos de ser livianos como el pájaro, nunca como la pluma que se abandona donde haya el viento. ¿Sí?
En el mundo de imágenes literarias creado por Calvino hay un hombre cortado en dos mitades que viven con independencia una de la otra. Un caballero inexistente que habla y se mueve dentro de una armadura vacía. Un varón rampante que pasa su vida en las copas de los árboles, huyendo de la pesadez del mundo, no en un escapismo fácil, no para quedarse estancado en la altura segura de una torre. Se trata de una distancia irónica, de una conciencia lúdica, más que una forma concreta, es una actitud, una voluntad de la creación artística. Sin cegarse a la monstruosa realidad, escoger la distancia de una mirada a través del espejo de la fantasía, de la ficción y de la imaginación poética. Subir a los árboles para ver mejor el horror que amenaza con crucificarnos. Dar el salto para aprender a caminar en un mundo entre mundos, con la cabeza entre las nubes. Para dar ese salto en un abordaje consciente de todas las sutilezas del horror y su comprensión en el relato mítico, huyendo a las realidades ruidosas en su contundencia, pesadas. Les proponemos que hay que recuperar los rastros que ha dejado el mito, su riqueza simbólica, la insistencia en la ambigüedad y la polivalencia, la presencia de elementos opuestos. Cercar a la gorgona no es el camino para vencer el horror. Nuestra posición ha de ser más indirecta, sutil, si deseamos acercarnos a una imagen tan poderosa. Micklem, un psicoanalista inglés contemporáneo, hace su propia incursión en la lectura de esta imagen y, entre otras facetas, alude a la extrema distancia e inaccesibilidad de la gorgona, desde las descripciones sobre su ubicación. Recuerden que ella vive con las grallas en una tierra fantásticamente lejana hacia los confines del mundo, ¿sí? Hesíodo las ubica en el otro extremo del océano, su orilla nocturna, en el borde de la tierra, un sitio tan lejano que no hay rayo de sol o de luna que pueda alcanzarlo para aliviar su oscuridad. Entonces, estas imágenes intolerables, aquello que no podemos, que no estamos destinados a mirar, pues junto con estos autores que he visitado, les propongo que solo podemos alcanzarlo a través de la indirección, término que tomo de Rafael López Pedraza, psicoanalista cubano-venezolano, en alusión al trabajo hermético de la psicoterapia, que navega por las aguas oscuras del inconsciente sin enfrentar sus monstruos dormidos. Este y otros autores contemporáneos y tantos artistas que han construido discurso a partir del horror nos muestran la necesidad de renovar las miradas, de trascender las disciplinas y posturas consagradas, de abandonar la pretensión de la ciencia acumulativa y atrevernos a idear nuevas formas de acercamiento a estos monstruos de nuestras culturas, a construir marcos epistémicos según los mundos en los cuales nos desplazamos, movedizos, inconstantes, ilógicos, o mejor, con sus propias lógicas, que debemos comenzar a vislumbrar. No desde la topia segura, donde estos lugares se encuentran representados con una certeza petrificante, como las disciplinas, los géneros, ¿no? Miradas oblicuas, trazos inciertos, cartografías nocturnas, para adentrarnos en territorios complejos. Esa es la propuesta y pues más que alguien como yo, que es una mediadora o es una acompañante en ese proceso de indirección necesario para acercarnos a monstruos dormidos como las gorgonas, pues siento que como la circunvalacha alquímica, el arte, las artes, todas las formas de expresión, pues son también indirectas, ¿sí? Y busco en ellas, me acerco en este momento a esos discursos para encontrar sentido, un sentido que puede ayudarnos de algún modo a darle la vuelta, ¿sí? a esa pesadez que nos abruma
y a encontrar ese sentido que nos hace humanos, aún en medio de lo inhumano, y no a pesar de, no obviándolo, no negándolo, sino desde la conciencia y el encuentro con esos monstruos, pero siempre, eso sí, indirectamente. Y eso pues es lo que nos ha traído aquí y lo que espero que nos encuentre. La violencia no ha de ser erradicada, lo han dicho muchos, nos lo dice Freud en 1932, pero los instintos creativos pueden ser encauzados hacia la elaboración de otros mundos posibles en la imaginación ética. La transformación no es imposible, pero se acomete, o mejor, se realiza, se reactualiza cotidianamente, infinitamente, mediante el ardid de la indirección, explorando las infinitas posibilidades creadoras de la humanidad, que conviven con su también infinita capacidad para la destrucción. Admitiendo la imposibilidad de destruir los monstruos de la cultura occidental, reconocemos su presencia invisible y nos preguntamos si habrá caminos para darles la vuelta, eludiendo el riesgo de ser petrificados en el horror de su contemplación. Participantes del 11º seminario Bordes, Arte y Resiliencia. Les habla el profesor Jesús Morales, docente del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad de los Andes, y quiero compartir con ustedes una disertación que gira en torno a la psicología humanista y sus aportaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Espero la disfruten. A modo de introducción, es preciso indicar que uno de los desafíos a los que se enfrenta el proceso educativo actual es precisamente procurar la atención a la totalidad de las dimensiones que conforman la complejidad humana. Para algunos se trata entonces de alentar la participación activa, comprometida y creativa como aspectos que representan singular importancia para motivar el aprendizaje. Ahora bien, la psicología humanista hace aportes al proceso de enseñanza, al cual considera que debe enfocar sus esfuerzos en generar relaciones interpersonales sólidas entre el aprendiz y el docente, en el que la comunicación empática y el acompañamiento y la confianza y la aceptación se erigen como aspectos necesarios para estrechar vínculos afectivos y emocionales que posibiliten con éxito la consolidación de lo que se ha denominado la facilitación del aprendizaje. Para la psicología humanista, entonces, el aprendiz es un agente activo capaz de impulsar su propio proceso de desarrollo integral y de crecimiento multidimensional. Ahora bien, con respecto a los postulados generales de la psicología humanista, es preciso indicar que surge o emerge como una alternativa al conductismo y al psicoanálisis y entiende en principio al hombre como un ente complejo constituido por las dimensiones biopsicosocial y además espiritual. En tal sentido, la perspectiva humanista de la psicología entiende que el hombre es más que la suma de sus partes, por lo que su estudio requiere del abordaje o de su abordaje como una totalidad, es decir, apreciando su carácter holístico. El hombre además es un ser consciente. Esta condición le permite vivenciar sus propias experiencias significativas, pero además orientar su proceder hacia la dirección que mejor considere oportuna. También el hombre tiene la capacidad de elegir y de decidir, lo que indica que cuenta con la capacidad para tomar decisiones por sí mismo, es decir, de manera autónoma y responsable, pues son cualidades que le permiten orientar sus acciones hacia metas y proyectos personales. Ahora bien, el hombre también vive en un contexto humano o interpersonal. Esta condición le permite también configurar su personalidad y desarrollar vínculos empáticos que garanticen su convivencia positiva y el establecimiento de vínculos afectivos y emocionales que impulsen su autorrealización. Y finalmente el hombre tiene una intencionalidad que motiva o que motivada en sus valores de crecimiento e inspiración en la satisfacción de sus necesidades le permiten alcanzar el éxito y consolidar sus actividades. Ahora bien, con respecto a las aportaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso indicar que la psicología humanista entiende al docente
como un sujeto que se encarga del manejo de experiencias significativas que ayuden en el establecimiento de un feedback sinérgico en el que el aprendiz logre no solo su crecimiento psicológico, sino el equilibrio integral que lo conduzca a la autorrealización. Para Cloninger, la psicología humanista entonces plantea algunos elementos fundamentales que tienen que ver con el confiar a los estudiantes el desarrollo de su propio programa de aprendizaje, mediante el establecimiento de relaciones cooperativas con otros compañeros y también con el propósito de fomentar la creatividad, el interés intrínseco y alentar el proceso de aprendizaje motivado e impulsado por procesos de acompañamiento. Ahora bien, es fundamental entonces partir, según expone Fromm en 1989, también como uno de los humanistas, que el logro de la independencia del ser humano parte justamente de la necesidad de introducirlo en el descubrimiento de sus propias fuerzas psíquicas, físicas y espirituales, de las cuales depende la satisfacción de sus deseos, de explorar el mundo y de lograr el perfecto ejercicio y la más plena realización. En tal sentido, entonces, es preciso indicar, según expone Rogers en 1996, que el proceso de enseñanza debe motivar la autoactualización del ser humano y para ello debe generar entonces el desarrollo de ciertos elementos vinculados en primer lugar con la concentración, que refiere entonces a la disposición plena del aprendiz y se entiende como un estado de plenitud en el que se adquiere conciencia de los cambios que suceden en su propio interior y fuera de sí. Además, el ser humano debe cuenta con la capacidad de tomar decisiones de crecimiento, y esto plantea que él mismo es capaz de transformar cada experiencia o cada alternativa de aprendizaje en una posibilidad para impulsar su propio crecimiento. Además, el ser humano tiene conciencia de sí mismo como aspecto vinculado con la actualización, que plantea la capacidad para decidir, para actuar con independencia y para definir qué es lo que satisface realmente sus intereses. Adicionalmente, el ser humano tiene la capacidad de juicio y esto tiene que ver con la disposición para realizar valoraciones, evaluar opciones y tomar decisiones adecuadas que impulsen a quien aprende a mejorar su aprendizaje. Y finalmente, como dos elementos medulares está el autodesarrollo y las experiencias cumbre. El autodesarrollo se refiere entonces a un proceso permanente e incesante que procura mejorar las potencialidades y habilidades propias como parte de un esfuerzo integral para mejorar o para lograr grandes metas. El autodesarrollo conduce al aprendiz no solo a consolidar sus responsabilidades, sino a desplegar su esfuerzo por hacerlas correctamente. Adicionalmente, las experiencias cumbres constituyen momentos en los que el aprendiz alcanza un nivel de plenitud que le impulsa o le posibilita para trabajar intelectualmente a partir de la conciencia de sí mismo y del mundo, permitiendo que se piense con mayor claridad y se actúe aplicando toda la energía en pro de usos más constructivos. Ahora bien, según expone Maslow en el 2007, él asume que deben existir algunas condiciones para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de manera efectiva, y parte justamente de que se asume la percepción de su realidad y las exigencias académicas e intelectuales como un desafío y no como un obstáculo. Además, se debe entender que el ser humano tiene su propio ritmo de aprendizaje, así como quienes integran el salón de clase, ¿no? Se adopta también con naturalidad y espontaneidad la resolución de problemas, desde su capacidad para enfrentar sus esfuerzos para lograr el éxito. En cuarto lugar, la capacidad para tomar distancia de los contenidos con los que interactúa se entiende como parte del proceso reflexivo. En quinto lugar, el estudiante, desde su autonomía e independencia, es capaz de trascender su cultura y su entorno, generando apreciaciones propias. Y finalmente, la interacción con otros favorece la consolidación de experiencias de aprendizaje más ricas y profundas, así como creativas, que cooperen con la autoactualización. En tal sentido, entonces, es preciso indicar que la psicología humanista hace unos aportes interesantes a la praxis educativa que tienen que ver con confiar en que cada persona es una particularidad, ¿no?, dentro del salón de clase.
y para ello el docente debe valorar entonces sus propias actitudes, su congruencia, su comprensión empática y la aceptación incondicional. Además debe crear los medios y las condiciones óptimas en las que el estudiante o el aprendiz participe, exprese y manifieste sus intereses, pero además generar procesos de acompañamiento en los que el aprendiz desarrolle la conciencia reflexiva. Finalmente también debe integrar la empatía y la confianza necesaria entre el docente y el aprendiz, motivando la apertura hacia el mundo externo y hacia las relaciones interpersonales. Es preciso entonces plantear que la tarea del docente debe enfocarse en estimular al individuo para que encauce y perfeccione su propio proceso de orientación y de desarrollo de capacidades vinculadas con la libertad, es decir, con su capacidad para escoger y para determinar cuáles son los contenidos con los que quiere interactuar. Además, el docente debe motivar que cada experiencia de aula se convierta en una forma de trabajo o de aprendizaje cooperativo en el que cada uno de los individuos que lo integran pues asuman la responsabilidad y la elección del trabajo, y además debe promover la cultura democrática como un elemento medular de todo proceso educativo, ¿no? Además, también debe facilitar aprendizajes que dimensionen la apropiación significativa de conocimientos y el desarrollo de sí mismo, y también debe incentivar que el estudiante asuma su rol protagónico dentro del proceso de enseñanza, es decir, impulsar que construya, formula y ajuste los aspectos propios de su proyecto personal de vida, para que entonces se entienda que el docente en este caso es el responsable de construir un ambiente empático en el que impere la confianza y la atención y el respeto también como factores o como elementos que determinan la participación flexible, dinámica y permisiva en los procesos de aprendizaje. Finalmente, es preciso indicar que la atención holística, digamos como conclusión, la atención holística y la transformación integral del ser humano constituyen premisas de singular importancia entre los procesos educativos actuales. La psicología humanista entonces enfatiza en la maximización de la expresión y la espontaneidad, en el desarrollo de la autonomía, la libertad y la disposición para manifestar sus propios intereses y motivaciones, pero además se debe entender que la perspectiva psicológica del humanismo busca el establecimiento de un clima de confianza y de equilibrio emocional y afectivo en el que el aprendiz desarrolle plenamente su funcionamiento y su crecimiento y desarrollo como procesos continuos. Entonces es posible entonces afirmar que el docente debe generar entonces procesos de participación activa que favorezcan la emergencia de la originalidad, la creatividad y el progreso en sus aprendices. Espero entonces que hayan disfrutado de esta ponencia y bueno, muchas gracias. Buenas tardes, les habla Nereida Velázquez. Soy intérprete de danza clásica, egresada de la Escuela de Ballet Nina Novak. Durante 15 años formé parte del Ballet Nuevo Mundo de Caracas bajo la dirección de la primera bailarina venezolana, Sandra Rodríguez. Actualmente dirijo la Escuela de Ballet y Música Freddy Reina, adscrita a Fundarte, y realizo mi trabajo de grado en la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Educación para las Artes, mención danza clásica. La propuesta coreográfica que realicé surge dentro del marco de la pandemia, situación global que a todas y todos nos ha generado múltiples preguntas. E incluso me atrevo a decir que ha sido un momento en que las cualidades humanas han tomado vuelo. La pandemia nos ha forzado a entrar de nuevo en nuestras casas, a repasar y reconocer ese espacio físico que habitamos, pero nos distancia del contacto real con los demás, con el que nos rodea. Y es aquí donde el arte, en este caso la danza, surge como una necesidad de suplir
esa realidad extraña e ir al encuentro con el otro. Y es justamente lo que planteo en mi propuesta, ir al encuentro con el otro, pero en un mundo donde tocarnos, estrecharnos, sentirnos es una amenaza. Urge en nosotros la necesidad de enfrentar ese vacío y sobrevivir a la angustia. Fusioné la danza con el arte marcial principalmente porque ambas tienen como principio la energía espiritual. Aunado a ello, la fuerza, la voluntad, la fortaleza, la conciencia, la libertad. Danza y karate se mezclan, se encuentran en esta propuesta coreográfica para generar la armonía perfecta de los cuerpos y el movimiento. Gracias.
Buenas tardes, o buenas noches, o buenas el momento en que estén escuchando esto. Bueno, primero que todo, muy agradecido por la oportunidad de participar nuevamente en este encuentro tan hermoso que es Bordes. Soy Robinson Pérez, ya muchos allí me conocen de actividades anteriores, sobre todo a nivel escénico, teatral, dancístico, pero en esta oportunidad quise participar dentro del festival, dentro del encuentro Bordes, bajo otra figura, bajo una modalidad en la cual no había trabajado con anterioridad. Se puede decir que está dentro de lo que es una propuesta de tipo arte visual, aunque lo concibo más también como una gran puesta en escena. Este proyecto, que he titulado Bakun Arte, de alguna u otra forma, como siendo cónsonos con la tónica del encuentro, puedo decir que da testimonio de mi paso, en cierta forma, por estos hasta ahora 8 meses que hemos vivido dentro de esta gran situación conocida como la pandemia del COVID-19. Como muchos, yo me refugié específicamente en una red social buscando, no sé exactamente qué, no puedo decirlo con exactitud, pero sí estuve muy al principio siguiendo Twitter. Con el tiempo me di cuenta que sumergirme allí en el Twitter se estaba convirtiendo en una situación realmente muy compleja, más bien que estabas haciendo que no fuera sencillo llevar todo lo que ocurría alrededor de los primeros meses de la pandemia, y fui dándome cuenta cómo en cierta forma se convirtió de alguna manera el Twitter en un espacio, si se quiere, bastante agresivo, bastante fuerte en cuanto a mi estado anímico. Por supuesto, al darme cuenta de ello y bueno, en esta vertiente donde estamos todos como quien dice con el carrusel prendido, pues comencé a entender o a buscar la forma de que
justamente eso que me brindaba o que me brinda el Twitter me permitiese expresar, trabajar de una manera creativa. Y la forma que encontré fue conjuntando toda una serie de aspectos también por los cuales me han conocido dentro de Bordes, que tienen que ver con el hecho de las nuevas tecnologías, de lo que viene siendo el manejo de herramientas ligadas a la computadora. Y esta vez probé con terrenos que para mí relativamente son nuevos. Pues estoy hablando de la inteligencia artificial, estoy hablando nuevo en este caso la asistencia específicamente computadora para el análisis del discurso. Ya lo había hecho con otras herramientas no tan tecnológicas, pero también un poco me fui metiendo con lo que ha sido el aprendizaje generado a través de computadoras, lo que viene siendo el arte generativo también como tal. Y a partir de eso fui conjuntando y trabajando con el material de Twitter con una gran metáfora que es justamente ver el Twitter como un virus que de alguna u otra manera a través de esto podía de alguna forma ver que me brindaba. Y lo que fui encontrando con el tiempo, que realmente esto es un trabajo que me ha llevado prácticamente unos 4 meses, es que me permitió ver, consumir, sumergirme dentro de todo ese mundo que tiene que ver con esta red social como con otra perspectiva y tener una posibilidad de eso que de alguna forma estaba causando cierta mella en mi estado de ánimo y en mi condición ante el estado general, poder manejarlo de otra forma. Y por supuesto entonces el resultado es lo que he enviado. De alguna u otra manera resume parte del gran proceso de creación, pero no es exactamente la totalidad. Esto lo pienso seguir manejando y de alguna u otra forma seguir trabajando con ello, probando con otras redes y también de alguna manera probando con otras posibilidades tecnológicas. Pues es como todas mis propuestas, siempre es un viaje. No se distinguen los detalles si uno simplemente no profundiza o simplemente no se sumerge en ellos. Entonces los invito de alguna manera a que puedan sumergirse dentro de este trabajo y por supuesto totalmente abierto para todas las que son las preguntas que pudieran surgir a partir de ello. Muy agradecido nuevamente por la posibilidad y bueno, espero que podamos intercambiar en este proceso tan hermoso, tan lleno de posibilidades como ha sido justamente el seminario Bordes. Muy agradecido pues. Godot, por fin, anoche me invitó a cenar. Es un texto performático, es una mirada desde el presente de la obra Esperando a Godot de Samuel Beckett. Justamente es un poema espectacular, producto de una investigación acerca de la trascendencia de esa obra que prácticamente dividió en dos el teatro en el siglo XX. El seminario de Bordes, que tiene que ver este año con arte y resiliencia, es justamente eso, un acto de resistencia ante los sucesos inesperados que sufre el ser y que sin embargo, a pesar de las circunstancias, seguramente vamos a salir fortalecidos de esta situación límite que estamos viviendo en el mundo entero. Yo felicito a los organizadores del seminario
porque yo he asistido como invitado años anteriores y he dado talleres de actuación y sobre todo con la amistad de Jesús Castillo, de José Castillo, el gran profesor que está ahora en Brasil impartiendo clases en una universidad. Esta obra se plasmó en un parque de la ciudad de Mérida, en el Parque Tibisay, en un espacio inesperado, de paso, construido con una remodelación de este parque, y justamente en la mitad de ese parque hay un pequeño cosito, hay un pequeño coso, pues, que es un pequeño anfiteatro. En ese anfiteatro de piedra, en ese parque, a la vista de todo el mundo, con los ruidos de la calle y todo, justamente Godot estaba ahí. Simplemente que Godot nunca aparece. Este es un motivo para realizar un discurso al margen, un discurso o una alteridad que habla de una circunstancia muy particular. Los personajes de Godot se salen del marco de la realidad escénica y se rebelan contra su creador, que es Godot. El creador, Godot, Samuel Beckett, ¿quién es? Entonces justamente ese es un motivo para realizar un discurso, yo diría, posdramático, en un escenario liminal, en un cruce de caminos, donde el espectador puede pasar, no hay un espectador, el espectador es múltiple, es el entorno. Entonces, de alguna manera, Godot, por fin anoche me invitó a cenar, vive este momento de resiliencia que está viviendo el mundo y sobre todo el arte teatral. Porque la pintura, la música, bueno, la música más o menos, pero las artes están confinadas. No se permite la aglomeración de personas y justamente el arte está hecho para las personas, para el público, para los espectadores. En este tiempo de confinamiento, yo siento que las artes es cuando deben sacar pecho, es cuando deben salir adelante, es cuando debe mostrarse el mejor teatro. No olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban las bombas cayendo sobre Francia, Alemania, Inglaterra, nunca el teatro dejó de subir el telón. Se recogían los muertos en el día, se limpiaba la entrada del teatro y el público asistía cada noche. Entonces, en estos momentos es un llamado, yo siento que Borges es un llamado histórico a seguir pensando que seguimos creciendo. El arte no se puede detener, el teatro no puede bajar el telón, el teatro tiene que seguir mostrando, definiendo los contornos de la geografía, de los nervios que tiene como base la teatralidad. Y aquí hay una teatralidad, una búsqueda desesperada de un entorno, de una escucha de la palabra, de todas esas herramientas que utiliza el teatro para crecer cada día. Y nosotros estamos aquí justamente es para dar la cara en nombre del teatro. Felicitaciones a los organizadores de este seminario importante, de una revista indexada que tiene trascendencia en el ámbito cultural venezolano y que ese seminario debe seguir toda la vida, porque en el fondo es un trabajo sobre el cuerpo sin fronteras. Es un teatro fronterizo, es un teatro que está al límite, que está buscando realmente una forma para ser y vivir en su propio ámbito, que es la belleza, la solidaridad, la hermandad y la gratitud en estos difíciles momentos. Y estoy seguro que justamente vamos a salir muy fortalecidos. Volveremos. Esto ha pasado muchas veces, no es la primera vez que hay un suceso de esta magnitud, pero para eso está el arte, para tomar conciencia, para dar ejemplo
para mostrarse como es. Así como tenemos el Festival del Movimiento que empezó esta mañana, Vida Online, también tenemos un seminario como Bordes. Enhorabuena, amigos de la Universidad Nacional del Táchira. Ay. ¡Oh! ¡Joder! Otra vez me marcó. Muy bonito. Godón, por fin anoche me invitó a cenar. Gozo, no has terminado todavía. No seguirás atormentándome, envenenándome con tus mentiras. ¡Insensato! ¡Coño! ¿Cuándo aparecerá Dios? ¡No jodas! ¡Ah! No te basta tanta insensatez. Dios, hoy es un día como cualquier otro día. Se volvió ciego, mudo y sordo. Un día moriremos. Un día nacimos. El mismo día, en el mismo instante. ¿Acaso no es suficiente? Ah. Las mujeres dan luz a caballo sobre una tumba. Eso te parece muy bien, ¿verdad? El día brilla por instantes para los condenados de la tierra. Y luego, después, la mala noche oscura. A ver qué le importa un pepino que le digan el poeta de la desesperanza. Hoy, 60 años después, lo maldicen. Sin embargo, se aprestan a montar por enésima vez una ceremonia que es puro teatro. Puro teatro. Pero, ¿quién
¿Quién? Solo sé que antes que cayeran los muros y las cruces, la libertad de los hombres y su luz se apaga. Ay, Becker, ojalá algún día se mueran las ideologías. Ojalá. Para que Godot no vuelva más a sembrar la esperanza. ¿Qué representa Godot? ¿Ah? ¿Qué representa Godot? ¿Acaso la guerra? Porque al final no llega nunca nadie. Tal vez tengamos que comprender el lado oscuro del corazón y la existencia, en esa espera que no envejece para nada. Así es. Esa vejez que no espera. Tal vez tengamos que comprender el lado oscuro. Tengo que encontrar la luz de mis ojos. Es esa misma espera. ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¿Cuándo coño va a aparecer? Porque al final no llega nunca. Es la misma espera de siempre. Superar la tentación de morir, introducir solos, trascender la esperanza y la tentación de morir, ahorcados en ese pobre árbol, ahí. La poesía no es poca cosa para acariciar una conclusión. Todos nacimos muertos de miedo. ¿Dónde está lo pintoresco? ¿Dónde está el vértigo de la emoción? ¡Ah! Eran mejor tus primeras obras. Pobrecito, era perdido la ilusión. El paso del tiempo irremediable. No es para esperar al señor Godot, porque él ya no representa para el teatro la desesperación del ser. Nada de eso. Entonces, ¿qué representa? Esa agonía, un texto con fama de críptico. Tenemos que descifrarlo, traducirlo para las almas incrédulas, para que esta historia sea transparente. Un poema sobre la pobre existencia cotidiana. Eso es Godot. Con la misma esperanza de abrazar al Todopoderoso. Él, Godot, nos ha arrojado ese campo santo que no es tan santo. ¿Acaso el sueño de la humanidad contemporánea? Godot no es nada ni nadie. Godot es también el innombrable Godot. Lo esperamos cada día y cada noche, que para cada uno sea una cosa indiferente. A pesar de la guerra, Hiroshima, la 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 la. El desastre, la catástrofe de un momento sin esperanza. Todos vamos a desaparecer para nada. Vivimos para nada. ¡Anda! ¡Anda! Ven, cancioncita mía. Ven, ven. La 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 la. Una furtiva lágrima, cierto del
silencio aquí bien. A los hombres impúdicos y solitarios, ve, eso sí, con pie ligero, ve y ponte a bailar sin vergüenza, ve con vuestra diversión escandalosa, lléveles un saludo a los tontos y a los embarrados, rejuveneced incluso a los que no son de los nuestros, ve deprisa, búrrate de ellos, búrrate. Enséñales a bailar el diablo suelto. Háblele de la mala conducta de los dioses, pero di algo, di algo. Dile incluso todo esto a Mr. Samuel. Levántale las faldas incluso a su mujer. Habla mal de sus ojos pintarrajeados, de sus labios mojigatos, pero sobre todo, llévale un chisme a Estragón. Vladimiro, Luque y el muchacho. Ellos ya han dejado de llorar. Háblales al calzón quitado de su propia y ridícula vestimenta. Entusiásmalo con Esperando Godón. Resulta y dile los últimos parlamentos. Vamos a ver. Vamos, dice Estragón. Levántate el pantalón, dice Vladimiro. ¿Que me levante el pantalón? Sí, que te baje el pantalón. Ah, está muy bien. Entonces dice Vladimiro, vamos. No se mueve. Telón. Ah, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué te parece el teatro? Una maravilla. Y se parece a la vida. Sí, a la vida. ¡Vamos! ¡Toquen los timbres! ¡Toquen timbres por todos lados! ¡Toquen los timbres! Dile que esta noche no hay función por duelo y vivirán para siempre. Yo, como emisario del hombre que no tiene nombre, declaro que hay muchas maneras de comprender al autor en esta feria de vanidades, de fosas y de cruces. Los sepultureros no están invitados y menos un cura. No hay maestro de ceremonias a 1 kilómetro de redonda. A veces el mismo Beckett tucra su redoble de campanas en una especie de partitura de sentimientos. Es la misma que el compadre da las últimas instrucciones. Venid canciones mías, expresemos nuestras pasiones más bajas. Oh, qué desgracia. La gente nace y muere. Nosotros también moriremos. Pronto de aburrimiento. Así que actuemos como si estuviéramos muertos ya. Que el pájaro se monta en el cínaro, pero también se muere. Algunos tipos los cuelgan, a otros le disparan. La condición humana es desgraciada. Pero Godón no es así. Así que sonreímos para hacernos un sitio atrás. Centenares de didascalias y situaciones adversas en una suerte de funeral de sentimientos en las que el autor, Beckett, ya lo tiene todo previsto. A lo sumo, pues, te encuentras mimando este guión en el cual ya había respirado, réplica por réplica, los 5 personajes de la obra, ayudando a sus acompañantes a descubrir ¿qué? Los signos de vivir sin esperanza. Esto no es un clásico ni contemporáneo, ni tiene validez ni poesía. Estamos convencidos de que si lo hemos sabido leer con la honestidad de él, el mismo señor Samuel Beckett se dijo para sus adentros: si ella quiere, puede tenerme. Pobrecita ella, la vida se buscó su bendición. ¿Quién soy yo para condenarte, oh mozo? Yo que estoy amargado por la pobreza,
como lo estás tú por el inútil reconocimiento del público que miente cuando te aplaude y te ama. El efímero teatro es pura superstición. Por eso los dioses le han recompensado haciendo que reciba más placer del que puede ofrecer. Si eso no te parece una bendición, entonces que cambien de oficio los 5 majaderos que viven de mis palabras. El tímido Vladimiro, que se ha casado con su mujer, fea en la vida oscura, estaba aburrido con su oficio inventando cosas en escena, atracanadas en escena, tan indiferente y desanimada que pensó que daba igual esto de actuar cada noche que cualquiera otra cosa que era posible. Acaba de perder a sus gemelos, pero esa gesta le ha traído lo suyo. Le ha tocado la difícil tarea de ser cornudo 5 veces. ¡Ay, mísero Lucky! Se ha vuelto medio chiflado, bordando cada noche una chaqueta amarillo pollito que le envió un aficionado al teatro de China, con dragones incluidos. El otro día, en plena función de Godot, se le cayeron los pantalones de Casimir inglés sin darse cuenta. ¡Ja! Artistas descarriados, amantes de la belleza, actores famélicos que no pueden rendir al máximo para seguir buscando los aplausos. ¡Ustedes! Objetos de recelos y maledicencias, dense en cuenta. Yo he sorteado la tormenta, he vencido mi exilio. Reúno estas palabras para 5 personajes inolvidables de pura pobreza solemne. ¡Oh! ¿Alguien más puede invitarlo a cenar esta noche en su casa con otra cena? Lo siento por ustedes. No conocen quién mete la cama de él. Se me olvidaba el muchacho. El muchacho. Él es el final de una estirpe. Su aburrimiento es exquisito y excesivo. Le gustaría que alguien fuera a decirle que todavía le falta mucho para entender lo que sucede con su carácter cuando entra y se entretiene mirando a la chusma, cómo ríe de sus astracanadas y casi tiene miedo de que yo cometa una indiscreción y le hable. Él solo sabe escribir para la gente. Mi amada doncella sin senos, eres más esbelta que un lirio. Escúchame, atiéndeme. Si sabes hacerlo, insuflaré un personaje tierno para que lo veas. Solo para ti cantaré, solo para ti, y vivirás para siempre. A veces me vuelvo muy exigente. Apuro mucho a los oficiantes de la escena. Experimentarán los escalofríos y al mismo tiempo el bálsamo de esta inmensa poesía metafísica. Una flor es una flor, una flor, una flor. Dixi en animam levavi, tan dura y tan tierna como el ser humano.
enteramente solo.